Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Me siento contento, más que privilegiado por esta grande bendición la cual Dios me ha concedido de poder nuevamente salir en otro episodio más con tu hermano y tu amigo Héctor Fernández bajo esta página Ministerio Voz de Dios PR, y queremos que sigas compartiéndolo, suscribiéndote a nuestro canal, dale a la campanita, compártelo con un amigo, con un hermano, con un vecino, con alguien que esté sediento de una palabra del Señor. Gracias por esta gran bendición, pero quiero traer otro capítulo que Dios me ha entregado, Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes, y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo número 2, y lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva, lo limpiará, para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y quiero traer como tema a esta corta reflexión bajo el tema conectados a la vid. Fíjense, mis amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de conectar, estamos hablando de conexión. Y conexión quiere decir poner en comunicación dos cosas o dos personas para un fin o un objetivo. Y cuando nosotros estamos hablando de vid, es una planta viva que tiene ramas, y esas ramas producen el fruto que es la uva. Fíjese, quiero que me preste mucha atención, mi amado hermano, porque quiero arrancar con una breve introducción, y dice de la siguiente manera: una conexión es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo. Por ejemplo, cuando nosotros conectamos una lámpara a la red eléctrica provoca en la lámpara una iluminación llamada luz. Cuando nosotros nos conectamos con un teléfono, con una tablet, o conectamos una computadora a la red de internet, estamos teniendo ¿qué? Wi-Fi. Cuando nosotros nos conectamos con otras personas, nos transmitimos vida mutuamente. Deducimos entonces que en la conexión hay una capacidad de transmisión de luz, de conexión de Wi-Fi y de conexión de vida, entre otras. Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos en este hermoso día es la siguiente: ¿qué recibiremos en una conexión? La contestación es la siguiente: depende de la fuente a la que nos conectemos, va a producir algo de su misma especie en nosotros. La pregunta que deberíamos de hacernos es la siguiente: ¿qué está emanando de nosotros? ¿Estaremos conectados con Jesucristo? ¿Estaremos conectados a este mundo? ¿Estaremos conectados a lo que yo pueda pensar, a lo que yo pueda decidir? ¿O estoy conectado a la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que quiero comenzar a decirte en esta hermosa hora. ¿Estaré conectado a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Y esa palabra comunión, mi amado hermano, quiere decir unión de dos o conexión. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que nosotros fuimos escogidos, señalados, predestinados para que estuviéramos cerca en una conexión con Jesucristo. Y es interesante porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro de Génesis, que Génesis significa origen, comienzo, principio o nacimiento, vemos que Dios crea al hombre luego de que Dios creó todo lo que hay en el huerto. Es interesante porque cuando nosotros vamos a la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios está hablando y Dios dice:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Óigame, hermano, Dios colocó al hombre luego de que lo formó, luego de que le dio aliento de vida. Dios colocó al hombre en un lugar llamado Edén. Y nosotros deberíamos de saber que el hombre no simplemente fue creado para trabajar en el huerto o para que trabajara en el huerto, sino que debemos de saber que el hombre fue diseñado para que siempre estuviera cerca de la presencia de Dios, para que siempre estuviera en comunión con Dios, para que siempre estuviera en unión con Dios. Como bien dije, que comunión significa unión de dos. Y Dios quería que el hombre siempre estuviera conectado a su voluntad, conectado a su presencia. Óigame, hermano, y el método, escuche bien, de la creación del hombre fue única y singular. Usted es único, hermano. Usted es única, hermana. Nadie es como usted. Usted es semejante a Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque es interesante al diseño que Dios crea al hombre. ¿Por qué? Porque fue única y singular. Y no me estoy refiriendo ahora a la creación del cuerpo partiendo del barro nada más, sino al hecho de que Dios sopló vida en el hombre de una forma directa. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Óigame, hermano, me pongo a pensar y Dios en su soberanía podía mandar un ángel, podía Dios decirle a un arcángel, sopla en él aliento de vida. Pero ¿sabes qué, amado hermano? El mismo Dios sopló en el hombre de forma directa. Dios no buscó intermediarios. Dios no buscó secundarios. El mismo Dios sopló en el hombre aliento de vida. De esta manera, mi amado hermano, el hombre y Dios tuvieron una confrontación cara a cara. Y yo creo que este hecho demuestra que entre todas las criaturas del universo habidas y por haber, el único que tiene acceso a la presencia de Dios es usted. Dios mío. El único que tiene, óigame hermano, entre tantas y tantas criaturas en el universo, el único que tiene acceso directo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo es usted, soy yo. Pero es interesante que hay alguien en esta vida, mi amado hermano, que siempre tratará de que nos desconectemos de la vida, de que nos desconectemos de la presencia, de que nos desconectemos de ese río de agua viva que emana dentro de nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, es interesante que Génesis capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios dijo, os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Es interesante porque Satanás, óigame hermano, entró en ella, comenzó a hablar con Eva y Eva comió del fruto. No simplemente Eva comió del fruto, sino que el hombre también comió del fruto. Y es interesante que dice la Biblia que automáticamente cuando ellos comieron, sus ojos se abrieron y la comunión con el Padre se extravió. La comunión con el Padre se extravió. Porque cuando comenzamos a comer frutos prohibidos, comenzamos a desconcentrarnos. Cuando comenzamos a tener conversaciones, nos hipnotizamos. Cuando comenzamos a tomar decisiones sin contar con Dios, nuestras vidas entran en ruina. Cuando comenzamos a hablar con la serpiente, nuestra conexión se extravía del Padre. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia,
Santiago capítulo 3, verso 11 dice: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce o agua amarga? Santiago nos está diciendo, tenemos que ser de una sola pieza. Santiago nos está diciendo, tenemos que ser verticales. Santiago nos está diciendo, tenemos que ser leal y tenemos que estar en conexión con aquel que nos llamó. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro de Josué, antes de que Moisés muriera, Dios habló a Moisés y le dijo en Josué capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que seas prosperado en todos tus caminos y todo te salga bien. Es interesante porque cuando nosotros buscamos la palabra meditar, meditar en el griego quiere decir meletao. Y meletao quiere decir ocuparse o cuidar. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, para que mi conexión, para que mi unión permanezca contigo, tienes que cuidar, tienes que guardar, tienes que defender lo que yo te entregué. Tienes que ser leal a la conexión que puse contigo. Tienes que ser vertical cuando te llegue el momento de la tentación, cuando te llegue el momento de desespero, cuando te llegue el momento de la angustia. Por eso la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 15, verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. En otras palabras, mis amados hermanos, el primer Adán no se ocupó en estar en conexión con Jesucristo, estar en comunión con el Padre. Y por estar escuchando voces negativas, este hombre fue expulsado del lugar que Dios había diseñado para él. Pero es interesante que el segundo Adán dijo, en otras palabras, como el primer Adán no supo ocuparse, yo me voy a encargar de cuidar, de defender el plan que a mí me entregaron. ¿Qué plan le entregaron a Jesucristo? Venir a esta tierra para arreglar la conexión que el primer Adán arruinó. Venir con una asignación de que muriera para que cada uno de nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Jesucristo. Él tuvo que venir con una gran asignación que claro que le molestó. ¿Cómo que le molestó? Sí, lo digo en el sentido que fue incómodo el proceso que tuvo que atravesar Jesucristo. El vía crucis que tuvo que atravesar este hombre. Este hombre en una ocasión dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. El problema que tristemente vivimos hoy es que queremos ver la manifestación de Dios, pero no queremos su voluntad. El problema de hoy en día es que queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos pasar por el Gólgota. El problema de hoy en día es que queremos que Dios haga cosas poderosas en nosotros, pero nosotros no nos queremos acercar a Él. El problema que estamos viviendo es que queremos la bendición de Dios, pero no queremos al Dios de la bendición. Y Dios no puede operar de esa manera. Por eso hoy deberíamos de analizar y preguntarnos, ¿verdaderamente estaré en conexión con Cristo? ¿Estaré conectado a la vid? Por eso Cristo habló en esta parábola y dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando Cristo habla del pámpano, está hablando de las ramas
que llevan el fruto. Hermanos, Cristo es el tronco. Nosotros somos las ramas que llevamos fruto. Para nosotros poder producir, tiene que haber una conexión con el tronco. Lo voy a volver a repetir. Cristo es el tronco. Nosotros somos las ramas que llevamos el fruto. Para nosotros poder producir frutos, tenemos que estar conectados al tronco que es Jesucristo. Por eso, tristemente, vivimos en una generación que quieren dar fruto a su conveniencia. Quieren dar frutos a sus opiniones. Quieren dar frutos a sus intelectos. Y Dios quiere que demos frutos pegados al tronco. Cristo quiere que demos frutos conectados a Él. Por eso en una ocasión Él dijo: lejos de mí, nada pueden hacer. Por eso no puede haber fruto sin conexión con el tronco. 2. No puede haber producción si me encuentro desconectado del tronco. 3. Vivimos en una generación que quieren ver frutos lejos del tronco. Lo voy a volver a repetir. Vivimos en una generación que quiere ver frutos lejos del tronco. Por eso hay muchos mecanismos hoy en día. Por eso vemos que tristemente vamos a lugares donde la gloria de Dios fue tan fuerte que no pudimos predicar. Te encuentras lejos del tronco. Ay, Jesús. Hermano, vivimos en un tiempo donde han limitado la palabra de Jesucristo por el mover que puede haber. No puede haber mover sin palabra. Con la palabra Dios creó todas las cosas. Y luego que Él habló su palabra, desde el principio, hubo una manifestación. Por eso no puede haber manifestación sin primeramente una palabra. Por eso Cristo dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Pero en medio, amado hermano, de una generación desconectada del tronco, hay una que se encuentra conectada con el tronco. Hay una que se encuentra entre luchas, entre batallas, entre angustias, entre problemas, entre vicisitudes. Se ha mantenido fiel a Jesucristo. Se ha mantenido conectada ante la presencia de Dios. Por eso Cristo les dijo: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Préstame atención, amado hermano. Y quiero entregarte un dato muy tremendo para ir ya concluyendo con esta corta reflexión. Y dice lo siguiente: los viñeros dicen que ellos dejan crecer varias viñas y podan ciertas áreas para que se enreden sobre los techos con el fin de ser sombra. Lo voy a volver a repetir. Los viñeros dicen que ellos dejan crecer varias viñas y podan ciertas áreas para que ellas se enreden sobre los techos con el fin de que den sombra. En otras palabras, esto está diciendo que estos agricultores cortan ciertas áreas de esta viña, de esta enredadera, y otras enredaderas las dejan sin cortar para que ellas mismas se enreden sobre los techos con el fin de que den sombra para que los frutos no se dañen. En otras palabras, el problema que estamos viviendo hoy en día es que queremos frutos, pero no queremos ser podados para llevar más frutos. Lo voy a volver a repetir. El problema es que hoy en día queremos frutos, pero no queremos ser podados
para hacer sombras. Todos quieren para ellos, pero nadie quiere ser puente para que otros suban. Dios mío, voy a seguir. Vivimos en un pueblo donde tristemente no quieren ser corregidos. Vivimos en un pueblo donde tristemente no quieren escuchar a nadie, porque ya ellos llegaron a un nivel de intelecto. No, a mí nadie me tiene que corregir. No, yo sé lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. Te encuentras lejos del tronco. Aleluya. No, que a mí nadie me tiene que decir las cosas porque yo sé lo que tengo que hacer. Ya yo tengo 50 años en el evangelio. Te encuentras lejos del tronco. No, que yo he coordinado múltiples eventos y nadie me tiene que decir nada. Te encuentras lejos del tronco. Número 4. Vivimos en un pueblo donde tristemente hay líderes que no quieren coger consejos, porque ya ellos son autosuficientes. Y no se están dando de cuenta que el dueño de la viña ya no se encuentra en medio de ella. Pero también, aunque hay un remanente que se encuentra conectado al tronco, todavía hay un remanente que se dejan podar. Todavía hay un remanente que escucha la voz de Dios y ejecuta el consejo que le dio el líder. Por eso quiero concluir con esto, amado hermano. Y es lo siguiente. Es tiempo de preguntarnos, ¿estaré yo conectado al tronco que es Jesucristo? ¿O me encontraré lejos del tronco? ¿Me encontraré cerca del tronco? ¿Estaré yo dando frutos? ¿O ya no me encuentro dando frutos? Hoy es el día que ha hecho el Señor para decirte, si te conectas al tronco, llevarás más fruto. Pero si te encuentras lejos del tronco, no vas a poder producir frutos. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a punto de acontecer.